Bueno, Carlos Larrazábal, el presidente de Fede Cámaras, nos acompaña, ya lo habíamos anunciado desde el comienzo del programa, ¿no? Y en este caso, bueno, Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, porque estamos metidos en una, y lo repito en forma insistente, en una trapisonda político-institucional, pero hay una terrible desgracia en el tema y en el terreno económico y social. Y yo no sé cómo poder compaginar, yo creo que no son compatibles en este caso, y el país sigue y sigue a pesar de los anuncios, esperando una estrategia o por lo menos una mejor definición del tema económico, y no la hay. No, definitivamente. Lo que observamos es que el gobierno sigue en una agenda política y todas las medidas que toma, que aspira a tomar o que cree tomar en materia económica no son tales medidas como tal, sino lo que hace es profundizar el mismo modelo que nos ha traído hasta la crisis actual. Cuando uno observa los anuncios del pasado jueves, no encuentra nada novedoso. Más controles, más persecución al sector privado, tratar de achacar la culpa a una supuesta guerra económica que no existe. Ahora el nuevo actor es supuestamente las sanciones de los Estados Unidos, como si la crisis económica venezolana comenzó la semana pasada y no que llevamos más de 3 años con problemas de desabastecimiento. Pero el gobierno sigue imprimiendo dinero inorgánico, sigue con controles de precios excesivos, sigue persiguiendo a la empresa privada, dificultando la producción, sigue monopolizando las divisas con la imposibilidad de tener acceso a las materias primas, y eso, que es la raíz del fondo del problema, no se modifica. Ahora, fíjate tú, ahora que nombrabas divisas, de hecho se hicieron unos anuncios de hacer mucho más flexible el sistema cambiario venezolano con la incorporación de otras divisas internacionales que de paso dependen del dólar. Dólar es el parámetro de referencia fundamental, pero a la par lo de las casas de cambio. Se anuncia que el DICOM, aun cuando no se acepte formalmente, pues terminó siendo un fracaso. En fin, no hay subastas desde hace ya algunas semanas atrás. ¿Qué nos indica esto? Bueno, para que tú tengas una apertura y tengas un sistema de cambiario fluido y logres bajar el dólar innombrable, el dólar negro, tú tienes que tener oferta. Y para que tú tengas que tener oferta, tienes que tener acceso a esas divisas. Y por la realidad venezolana, la única forma de tener esas divisas es ir al financiamiento internacional, que es lo que, para lo que cuál está ahí el financiamiento. Para eso está hasta instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, entes que están para apoyar a los países cuando tienen dificultades económicas. Pero para que ese financiamiento pueda llegar, tú tienes que tener un programa económico creíble, vendible, que te pueda garantizar que tú vas a tener capacidad de pago para retomar, para repagar esos préstamos. Y esa misma realidad es la que aplica para el sector privado. El sector privado perdió toda fuente de financiamiento. Recordemos que aquí el gobierno nacional autorizó las importaciones de más de 10.000 millones de dólares hace ya más de 3 años atrás, donde las empresas importaron, procesaron, vendieron esos productos, atendieron las necesidades de los consumidores. Y después, cuando había que pagar a los proveedores, el gobierno no autorizó el pago a los proveedores. Esa deuda está ahí y todos esos proveedores internacionales nos tienen cortadas las líneas de crédito. Entonces, mientras esos temas no se solventen y mientras el gobierno insista en que en vez de solventar el problema del socialismo del siglo XXI, en vez de modificar el plan de la patria, que es lo que nos ha llevado hasta acá, lo que busca, como se dijo en el discurso del pasado jueves, que hay que profundizar el socialismo como única vía, no esperamos tener ningún resultado positivo Ahora de estas fíjate, iniciativas. ahora, al gobierno se le debe presentar una coyuntura muy particular porque hay una reducción de los ingresos por vía de la renta petrolera, pero tiene que asumir compromisos de carácter social. Bueno, el gobierno, como el aparato productivo está, bueno, sencillamente casi que paralizado, tiene que importar, pero no tiene el suficiente dinero para importar y a la par tiene que cancelar unos compromisos internacionales de deuda externa. El último tramo de lo que debe, por lo menos por este año, lo tiene que cancelar ahora en el mes de octubre. ¿Cómo va a ser? ¿Que se visualiza un desabastecimiento si paga la deuda externa? El cuadro es realmente complicado, porque fíjate que en el sector alimentos, ahorita en el periodo de siembra,
que es entre el 15 de abril aproximadamente y mediados de julio, apenas se sembró en lo que es maíz blanco y maíz amarillo el 30% del área cultivable. ¿Eso por qué? No es porque los productores no quisieron sembrar, no es porque los productores tuvieran una supuesta guerra económica, es porque Agropatria, anterior a Agroisleña, no suministró la semilla, no suministró el agroquímico, no se suministró los fertilizantes, y eso nos va a afectar profundamente lo que es el suministro de materia prima nacional altamente requerida para el segundo semestre, para lo que es la producción de la harina precocida y para lo que es la producción del alimento concentrado para pollo, cerdos y ganado bovino. Ese tipo de realidades van a presionar aún más de lo que tú estabas diciendo, la necesidad de importar alimentos terminados. ¿Y cómo lo haces? Entonces, y tenemos más de 4.000 millones de dólares que pagan deuda internacional, tenemos compromisos que están ahí establecidos y tenemos un precio que está estabilizado, que por cierto hay que acotar que ese precio de 45, 46 dólares el barril es mucho menos de lo que teníamos acostumbrado de los años que tuvimos a 100 dólares el barril, Claro. pero también es mucho más de lo que teníamos a principios de los años 2000, desde el 2000 hasta el 2006, donde Venezuela le era suficiente importar 15.000 millones de dólares para abastecer todas las necesidades del mercado venezolano, porque había un parque Claro, empresarial que funcionaba. Ese parque empresarial fue destruido en buena parte entre el 2007 y el 2012 por todas las expropiaciones y los ataques que hizo el presidente Chávez, y hoy estamos pagando las consecuencias de no tener ese parque productivo, de no tener las empresas básicas, que Sidor producía más de 4.300.000 toneladas de acero líquido y era exportador, que las empresas básicas de Cavilla, las de Sidetur, y cuántas empresas que no fueron tomadas y que hoy están prácticamente paralizadas y que pudieran ser la real fuente de divisas alternas al petróleo, que hoy no las tenemos. Otro tema importante que surge de esos anuncios, ¿no?, que se hicieron la semana pasada. De nuevo, un reajuste en el salario mínimo y un reajuste en el llamado bono de alimentación. Pero la inflación sigue disparada, Carlos. O sea, es indetenible, es algo, no hay una estrategia clara y definida para enfrentar el problema inflacionario. Esto se va a convertir en sal y agua. Hay alegría de tísico, es simplemente la sonrisa momentánea de que recibiste un aumento y después, ¿en qué se convierte? Bueno, es que ya tenemos un fenómeno que los trabajadores ahora cuando le anuncian aumento de salario mínimo, en vez de alegrarse, se preocupan, porque están viendo que es más de lo mismo. Mientras tú aumentes los ingresos, aumentes el salario mínimo por la vía de decreto, que no está siendo concertado con el sector privado ni con los trabajadores, tal como establecen las normas de la Organización Internacional del Trabajo, hay que recordar eso, y tú lo haces sin tener una política antiinflacionaria, lo que vas a es originar más inflación, porque la única manera que eso no origine inflación es que tú tengas más producción, pero el gobierno no tiene ninguna política que esté incentivando la producción. Y eso es sencillo, si tú haces cualquier producto, si tú eres hasta un productor de perro calientes en la Plaza Bolívar de Caracas, y tú haces 500 perros calientes al día y tienes un asistente que trabaja contigo. Si ahora le tienes que pagar 40% más a ese asistente y tú vendes los mismos perros calientes, el costo del perro caliente te va a subir. La única manera que ese perro caliente no cueste más es que tú vendas ahora más perro caliente y puedas diluir los costos. Entonces, ese ejemplo tan sencillo aplica para toda la economía. Tú tienes que tener una política que incentive la producción. Tú tienes ahorita el aparato productivo nacional produciendo apenas un 30-35% de capacidad instalada por múltiples razones, falta de materia prima, controles de precios excesivos, de múltiples razones. Tienes el sector comercial prácticamente paralizado. Tú vas para cualquier centro comercial, para cualquier local y ves lo dolor que no hay mercancía que vender. Entonces, si tú tienes que mantener la misma nómina de trabajadores y no tienes mercancía que vender, lo poco que tienes te va a costar más caro vender, porque tú tienes que pagar la nómina, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar la luz, tienes que pagar los servicios, y eso es la realidad. Es una lógica muy... Es una lógica muy sencilla, pero pareciera que el gobierno sigue sin entenderla. Ahora, esto de los que no lo llamaron controles, sino se acordaron o se van a acordar precios de 50 productos, de 50 productos básicos. ¿A qué nos va a llevar esto? A la desaparición de esos productos y a que aparezcan en el mercado negro a un precio mayor, como tú señalabas. Bueno,
La experiencia nos ha indicado eso. Mientras tú restringes los controles, empiezan a aparecer mercados negros indeseables. Recordemos aquella vez cuando los huevos, ya el viceministro Arriaza, creo que fue en aquel momento, dijo, ahora se van a controlar el control. Y de los huevos desaparecieron y empezaron a aparecer vendedores de huevos en todas las calles de Caracas, de las ciudades, en los mercados informales. De los cartones de 420, que era el regulado, están ahorita en más de 30.000 bolívares. Exactamente. Entonces, mientras tú asfixias a la actividad privada, empiezan a crearse mercados informales. Y hay que recordar que el 50% de la producción de prácticamente todos los alimentos controlados se les tiene que entregar al Estado, y el Estado es el que controla esa distribución. Y el sector privado no puede mover un kilo de alimentos sin autorización del Estado. Entonces, uno simplemente tiene que pensar dónde están los culpables de esa problemática. Una última pregunta, Carlos. ¿Tú crees que todo esto forma parte de una estrategia intencional y deliberada de acabar con la empresa privada venezolana? Bueno, recordemos que el Plan de la Patria taxativamente indica que hay una intención de sustituir la empresa privada por nuevos mecanismos de propiedad. De hecho, hasta está graficado que si la empresa privada era de tal tamaño, esperemos que cuando termine sea mucho más pequeña y tengamos esos nuevos empresas socialistas o comunales o como las quieras poner. La realidad es que eso ha fracasado en todas partes del mundo. Nos estamos quedando sin las empresas privadas que abastezcan las necesidades de la población, y esas otras empresas nunca terminan de aparecer y nunca aparecerán. Bueno, Carlos, gracias por este paseo de reflexiones, ¿no?, alrededor del tema que se vive en el terreno económico nacional. Bueno, Carlos Razal, presidente de Fede Cámaras. Hacemos una pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en lo actual.